Bienvenidos al programa número 76 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Aquí Inma Ortiz de Saracho, desde Madrid, desde RSC Radio Internacional. ¿Qué tal, mis queridos oyentes? Una semana más. ¿Habéis visto que pronto pasan las semanas? ¿Qué tal el consejo de Alberto, de la gran entrevista que tuvimos con él la semana anterior? ¿Habéis podido intentar averiguar esos orígenes que os dijo que preguntaseis tanto a vuestros padres, tíos, todos esas familiares o no familiares, para poder saber un poquito de cada uno de vosotros? Bueno, espero que sí. Cualquier duda que tengáis, ahora no os preocupéis, tenemos aquí a Alberto de nuevo. Y entonces vamos a darle en primer lugar la bienvenida y luego de todas maneras os dejará su Instagram, su correo para por si alguien necesita preguntarle algo. Él sin ningún problema lo hará con mucho gusto. Buenas tardes, Alberto, bienvenido de nuevo. Hola, Inma, muy buenas. Otra semana más aquí. Súper agradecido de compartir. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido toda la semana? ¿Bien? De maravilla. Aquí continúo en mi camino, aportándome crecimiento y aportando valor al mundo. Sigo con mi legado. Muy bien. Buen legado, ¿eh? Buen legado. Bueno, pues vamos a seguir con esta entrevista con Alberto. Como le tenemos aquí, él os va a comentar un poquito de lo que estuvo hablando, un pequeño resumen por si alguna persona se ha incorporado en el programa de hoy y no ha escuchado el anterior, aunque os comento que estos programas luego se suben en Spotify. Si alguien se ha perdido alguno, lo puede escuchar ahí. Pero de todas maneras, en vez de contarlo yo, pues qué mejor que Alberto cuente un pequeño resumen de lo que estuvisteis hablando la semana pasada. Pues estuvimos hablando de las primeras etapas hasta ser adulto, por lo menos de edad, no digo de mente, 18 años, en la que diferenciamos varias. La primera, la infancia. Hablé de mi infancia, desde el nacimiento hasta los 7 años, donde la parte consciente todavía no está desarrollada y, como se dice, somos auténticas esponjas de todo lo que vivimos. Luego pasamos a la etapa de la niñez, desde los 7 hasta los 12 años, donde ya empezamos a ser conscientes de lo que está sucediendo y a estar atentos a ciertas cosas de las que antes no prestábamos, como decía, tanta atención. Luego la tercera, que es la adolescencia, donde entra una parte muy importante en nuestras vidas, que son personas externas a nuestro hogar o familia. Bien, que son los amigos, vecinos, compañeros de clase, bien, y nos siguen ahí alimentando ese inconsciente. Y luego ya, como digo, meterlo todo en una cajita, hacer una mezcla y lo que he vivido en mi etapa de la infancia, la niñez y la adolescencia, sale el resultado de esa persona adulta que va a ser un reflejo de todo lo vivido, como digo, desde los 0 hasta los 18 años. Muy bien, Alberto, por ese gran resumen que has hecho a nuestros oyentes. ¿Qué les puedes comentar de qué vas a hablar hoy? Bueno, pues como terminamos en la etapa adolescencia, ya llegando a la parte adulta, donde os dejé para todos con cariño esa sugerencia, hoy vamos a entrar en mi problema, porque yo hasta los 18 años no lo consideraba un problema, simplemente como algo, una manía, y en este caso sí que voy a ir explicando cómo la adicción se convirtió en, como digo yo, la mayor relación que he tenido, pareja, amante y una relación de amor-odio con ella que, bueno, casi me lleva a la muerte. Y me quedo
con una pregunta que le hice a mi madre de esta etapa anterior a ser adulto, cómo me veía a mí. Y se me quedó grabado. Me dijo, tú eres muy ansioso. Bien, me repetía mucho esto. Eres, recordarlo del verbo ser, sí. Muy, bien, un superlativo. Y ansioso. Ya empezaba a apuntar maneras. Ansioso me llamaba para todo. No podía parar, impaciencia y lo quería todo de ya para allá. Claro, y eso te pasaría en el colegio, en el instituto, en casa, como comentaste en el programa anterior. Claro, en todas las áreas de tu vida, ¿no? Sí, relaciones a nivel social, a nivel sentimental no tenía, estaba frustrado con la relación con las chicas, también en el cole, con mi familia también, y luego cuando empezaron a entrar, pues bueno, otro tipo de sustancias. En el primer programa comentamos sobre chucherías, los videojuegos, que es conducta, el alcohol y el tabaco. El tabaco, comenté también sustancias sobre ello. Y bueno, todo lo que pudiera probar o experimentar que me diera ese placer inmediato iba a estar alimentando ese problema que ya tiene más que nombre y apellidos, que es adicción, aunque yo por esa época tampoco lo consideraba como una adicción porque nadie me había explicado lo que era. Claro, eso te iba a preguntar porque hace un momento has dicho que tú, claro, tú no lo veías como un problema, era como una manía que tenías, lo has dicho hace un momentito, y claro, tampoco lo asociabas como que era una adicción, es como algo normal. A lo mejor en el instituto tú veías también gente fumando, gente bebiendo, ¿veías que eso era normal o sí que pensabas que era un problema? Más que fijarme, sí, en personas que lo consumían en el instituto, que ahora sí recuerdo, alguna situación, yo estaba muy pendiente de... Era muy gamberro, ¿vale? El gamberro de todos los sitios. Por buscar pelea, por insultar o faltar al respeto a los profesores, siempre sin llegar a un punto de maldad. Bien, pero sí una manera de llamar la atención. Bien, incluso empecé con un hobby muy curioso durante esa etapa de... Pues sí, fue... Bueno, fijaros, también en los primeros años de vida, desde la adolescencia hasta ser adulto, empecé con el hobby, no sé, a lo mejor era... Me fijo un poco en la historia de David y Goliat, pues bueno, me dio por tirar piedras. Entonces, piedra que encontraba por el suelo, persona que buscaba por la calle para estamparle la piedra. Entonces, bueno, ese fue uno de los primeros hobbies que yo considero que tuve. Muy curioso. Sí, menudo hobby, Alberto. Y cuando tú te encontrabas esa piedra y la tirabas, ese para ti que era un hobby, ¿tú eso lo veías normal? Yo lo veía una diversión. Fueron las primeras piedras que me empecé a encontrar en mi camino, bien, y no pensaba en el daño que hacía. De hecho, recuerdo que hacía cosas súper graves. En el barrio donde vivía había un puente que cruza al otro lado de la autovía, de una autovía porque el cole estaba al otro lado, y yo con las piedras, pues lo que hacía era ponerme encima del puente y las tiraba o las dejaba caer cuando pasaban coches a una velocidad de, pues bueno, de autovía, 100, 120, 130. No sé si llegué a provocar algún accidente, pero sí que varias veces bajaron a perseguirme. Y bueno, la verdad es que no lo veía, no era consciente de ello, y ya tenía cerca de los 18 por ahí, estaba en la etapa adolescente. Luego también, por eso, un poco con las compañías, tuve otro amigo de la infancia que también le gustaba el hobby, que por cierto, ese amigo ahora está en un centro psiquiátrico con una esquizofrenia, para que veáis dónde llega esta situación. Y bueno, me dio por todo lo que me produciera también una adrenalina. Era una persona, un buscador de sensaciones. Siempre tenía que estar como demasiado vivo, inquieto, dándole vueltas a todo, como eso que se dice de los 3 pies al gato. Pero no era una persona criticona o juzgar o de estar en la queja, pero siempre buscando riesgo quería. ¿Y en ningún momento pensaste es otro tipo de hobby como para soltar esa adrenalina de boxeo,
de cosas más para poder soltarlo, todo eso que llevabas dentro. Sí, hubo una temporada que estuve haciendo artes marciales, bueno, en el cole, que me apuntaron también a judo, era también adolescente, y nada, al principio se me dio muy bien, y luego como llevaba, al final me saltaba las reglas. Había unas normas en las competiciones, yo hacía lo que quería, y al final pues me acabaron descalificando. Entonces ya le dijo el profesor, el maestro que tenía allí, a mis padres, que no querían que fuera más, que no estaba hecho para mí, porque no era capaz de respetar las normas y las reglas, algo que me ha acompañado durante toda mi vida. Siempre que me han puesto alguna limitación, alguna norma, alguna obligación, alguna regla, yo he hecho justamente lo contrario, saltármela. Uh-huh. ¿Y actualmente sigues saltándote esas normas o ya no? Ya eso fue pasado. Ahora en el presente, cuando te ponen alguna obligación, alguna norma, ¿cómo reaccionas? Me considero un ciudadano ejemplar, porque cumplo con lo establecido y también apoyo y doy valor a la sociedad. Hace muy poco, antes de verte, Inma, venía conduciendo y había una calle cortada, que pues estaban de obras, estaba el letrero de prohibido el tráfico, pero sí se podía pasar. De hecho, había un taxi a mi lado, un Uber, que ha hecho lo que yo estaba pensando que podía hacer, que era meterse un tramo en dirección prohibida, claro, para luego acceder a la calle. Pero yo no lo he hecho, porque ya no quiero estar con patrones de mi pasado. Entonces, fijaros lo que es la vida. He bajado un poquito más abajo en una calle llena de coches, ¿y qué ha pasado? El primer sitio de la calle estaba libre. Sé que la vida, como he hecho algo desde la buena voluntad, pues al final me ha dado un resultado satisfactorio. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con ese gran tema de las adicciones. Síguenos comentando cómo empezaste, cómo, aunque ya nos has ido introduciendo, cómo fue, porque claro, esto fue cada vez más creciendo. Vale, etapa ya de última adolescencia adulto, ya empezamos a consumir alcohol en el barrio, como he comentado. Había algunas personas que fumaban, también como dije, a mí no me dio por ahí. Empiezan a entrar chicas en el grupo, me dejaron una temporada de lado porque yo les dije que no iba a fumar. Bien, y sí que para llamar un poco su atención, pues sí que bebí. Empecé a beber en el barrio. Y ya pasamos a otra fase, que es cuando empezamos a salir a pub, discotecas, y donde empiezo a conocer, a través de otros que eran más mayores, pues la música electrónica, que me ha acompañado durante toda mi vida, me sigue acompañando a día de hoy. De hecho, trabajo con ella a nivel de fitness, y donde vamos a sitios donde no es que solo consumamos nosotros, sino que consumen todas las personas que nos rodean. Y ahí pues ya empezamos a pasar a consumir otro tipo de alcohol con más grado del licor, y los primeros tonteos con otro tipo de sustancias, que en este caso fue la cocaína. Uh-huh. Cada vez yo me imagino que cuando frecuentabas estos sitios, ¿cuánto solías beber en esa época? Cuando ibas a esos sitios, cada vez pues más alcohol, más licor. ¿Era por igual con la cocaína que consumías o era más alcohol que cocaína? ¿Cómo era? En esa etapa era más alcohol. Además, como había el descuento de 3x2, la hora feliz, tardeo sí, a lo loco, había un montón de cosas de estas. Sí, me acuerdo. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, pero no solo yo, todo el grupo bebíamos de una manera, o sea, como auténticas esponjas. O sea, yo no he visto, de verdad, un grupo tan alocado como el mío. Entonces, bebíamos, siempre damos los notas del sitio donde íbamos, y podía ser que nos diera por conocer chicas, o si no por montar gresca con otras personas. Entonces, bueno, sí que había bastante consumo de alcohol, bien, tarde-noche, y luego algo, aunque muy poco, consumo de cocaína, un poco, pues bueno, para contrarrestar los efectos del alcohol y poder seguir bebiendo. ¿Y cómo te hacía sentir? ¿Tú eras consciente de que eso te estaba perjudicando a tu cuerpo o no? ¿Era simple diversión? ¿Lo estabas pasando bien? ¿O realmente luego, porque eso luego tendría una consecuencia, luego esa noche, al día siguiente,
un malestar en el cuerpo. No recuerdo en mi vida haber llegado a perder la conciencia de desmayarme y que me hayan tenido que llevar. Yo sí lo he tenido que hacer con otros compañeros o amigos, y siempre he vuelto por mi propio pie a casa, que yo recuerde, aunque tengo muchas nebulosas de cierto el día donde bebíamos, pero lo hacíamos por un ambiente festivo, que era algo muy bueno que yo he tenido desde siempre y me hacía recuperarme bastante rápido. Bueno, ha sido el tema del deporte. Bien, aquí sale una de las, mis grandes hábitos saludables, donde en esa etapa, pues lo que hacíamos eran actividades bastante moviditas por el barrio, con juegos. Salíamos también a jugar al fútbol sala. Teníamos un equipo. Yo todavía no estaba en una etapa no había decidido ir a gimnasios, pero sí, luego también salíamos a correr y hacíamos yo lo que me va todo muy rápido. Bien, porque como decía que era tan activo, enseguida al día siguiente me podía levantar un poco con la resaca. Tampoco es que llegara muy tarde a casa, ¿vale? Normalmente recuerdo que mi padre me ponía a las 12 para llegar a casa y, pues bueno, tenía hasta la mañana siguiente, apenas tenía 18 o 20 años, para recuperarlo. Era más salir de tarde que de noche, aunque ya empezamos en esa etapa, 18 o 20 años, a salir un poquito más por la noche, siempre con la intención de divertirnos y disfrutar. Muy bien. ¿Qué crees? Ya has comentado un poquito, pero me gustaría que, por si hay algún oyente que se ha incorporado, ¿qué crees que te incitó a tomar tanto esa sustancia de la cocaína como de más alcohol? ¿Crees que malas influencias, con la gente que uno va, que conoce, o es uno mismo también? ¿Qué dirías? Pues lo tengo súper claro. La única mala influencia y la peor que he tenido he sido yo mismo. Y además yo era el que arrastraba a los demás. Mi madre me decía que no me juntara con ellos, que eran malas influencias, y resulta que yo era el origen, y sus madres también se lo decían de mí. Bien, de hecho, yendo un poquito a la anterior entrevista, el anterior programa, dije que yo probé el tabaco y no me gustó. Sí. Y no volví a probarlo. De hecho, me dejaron de lado, pero yo les dije que no volví a probarlo. No me dio por ahí la adicción. En cambio, con el tema del alcohol y cuando entró la cocaína, que ese fue el mayor descubrimiento de mi vida, ahí me gustó tanto que yo era el que empezaba a incitar a los demás a consumo, sobre todo de alcohol, un poquito de cocaína, y donde entraron también, pues bueno, las drogas de diseño, que son las pastillas de éxtasis que había por... Yo no era esta sí, esta no, yo era esta sí, esta también. Y al final, pues bueno, eso ya lo empezamos a consumir más en esta etapa en la que vamos a entrar ahora, cuando empezamos a salir por la noche, que estaba todo mucho más accesible. Claro, la noche era muchísimo más perjudicial que la tarde. Era más perjudicial y también un poquito más larga. Las personas ya venían cargadas por la tarde y se notaba en todo el ambiente pues el consumo de sustancias y los efectos que producen. Y es cierto que para conseguirlo, aparte del alcohol, que nosotros era por nuestra cuenta, cuando queríamos conseguir cualquier otro tipo de sustancia, pues estaba más accesible por la noche que por la tarde. ¿Por qué te evadías en el alcohol? Porque realmente estabas huyendo algo de ti, ¿no? Huías algo de ti y te refugiabas en el alcohol. Pues fíjate, Inma, el alcohol nunca me ha gustado el sabor de nada. Bien, lo que sí me gustaba eran los efectos que me producía, que era desinhibirme, salir de esa parte de niño tímido, un poco acongojado por la parte de mi padre, a soltarme del todo, aprender a relacionarme bajo los efectos del alcohol, y ya al final se fue convirtiendo en una costumbre, que para conocer nuevas personas, intentar también ligar con las chicas, pues entraba el alcohol. Recuerdo que yo bebía mucha cantidad en poco tiempo, pero ahí estaba, porque no lo disfrutaba. Bien, porque bueno, yo he visto personas que creo que a lo mejor no pueden tener el problema, pueden disfrutar de tomar algo de alcohol, pero lo toman de una manera calmada. Nosotros no. O sea, es que yo no nos daba tiempo
a sentarnos en cualquier sitio o comprar una botella de una cosa de la otra y ya prácticamente en apenas minutos nos lo habíamos bebido todo. Entonces yo bebía más por el efecto, no por lo que me producía, y era pues para desinhibirme y poder relacionarme con más personas. ¿Y no crees, bueno, supongo que al día de hoy sí, porque ya no consumes, eso lo hablaremos más adelante, y no crees que esa no era la vía, no eras consciente de decir, hay muchas formas de relacionarse, no hace falta con sustancias ni con bebidas, me puedo relacionar de otra forma sin beber alcohol o no, no eras consciente? Pues no, porque no conocía otra manera. Todos los de mi entorno bebían, es que ahora mismo no se me ocurre ninguno. La mayoría también fumaban. Bueno, la mitad. Ahí había unos cuantos que no fumábamos. Y yo no conocía a nadie que se divirtiera sin beber. A lo mejor si me hubiera metido en algún otro tipo de actividad, pues sí, pero todos bebíamos y todos consumíamos prácticamente lo mismo, pero sobre todo el alcohol era de todos. O sea, no conocía un grupo en el que, como digo, no consumiera, y luego por la noche, cuando me relacionaba con otras personas, pues a todos les veía beber. Entonces yo asocié ese estigma, sí, mi creencia de que, pues que había que consumir para relacionarse los unos con los otros, y bueno, el ambiente, la verdad que disfrutábamos muchísimo de la fiesta, o sea, exprimíamos al máximo, sí, hasta unos puntos que yo más o menos iba volviendo a casa bien, aunque ya empecé a consumir más cantidad que los demás, y también comencé a tener ciertas nebulosas de lo que hacía por la noche, que al día siguiente, como siempre quedábamos para contarnos la posfiesta, pues me decían algunas cosas que había hecho. Digo, ¿yo he hecho esto? Bueno, la verdad que ni me acordaba. Entonces ya pasaba a un nivel de inconsciente, un consumo inconsciente. Claro, porque muchas veces no te acordarías de cosas que habías hecho en esa noche, ¿no? O sí te acordabas de cosas que habías a lo mejor en la discoteca o en el pub o con tus amigos. ¿Te acordabas de todo lo que hacías en esa noche? ¿O tenías lagunas? Eso, lagunas al principio sí, cuando estábamos bebiendo antes de entrar en la discoteca, el clásico botellón, y luego ya dentro, como comprábamos pues cocaína, speed, pastillas de éxtasis, había un momento, porque yo las tomaba más rápido que todos los demás, donde no me acordaba. Lo único que siempre me decían que es que desaparecía. Desaparecía, me ponía a hablar con todo el mundo de allí y siempre me decían esto: mira, cuando cierra la discoteca salen todos los que están allí de clientes. Luego salen los camareros. Después salen los gogos. Sale el DJ. Salen los de seguridad. Y ya cuando sale el dueño con la llave para cerrarla, ahí sales tú. ¿Sabes? El último. Siempre sales el último. Entonces, claro, estaban cansados, porque yo quería más fiesta, de esperarme en el coche, como a lo mejor en una temporada que hacía mucho frío, y yo siempre salía el último. Muy bien. Bueno, vamos a ir acabando el programa, pero sí que me gustaría, para que nuestros oyentes supieran que no es bueno el tema de las adicciones. Es una experiencia que ha vivido en primera persona Alberto, pero me gustaría que acabases resumiendo un poco y qué consejo darías para que no tengan esa adicción. Bueno, de esta etapa ya adulta, que luego comentaré dónde llegaron mis fondos, bien, y cómo conectaron con mi situación actual, lo que podría sugerir a todos es que después de haber localizado sus orígenes, si toman alguna decisión de consumir cualquier cosa, que sea porque ellos o vosotros queréis hacerlo. Bien, que, como he dicho, no creo en las malas influencias, no creo en las malas personas, no creo en las personas tóxicas, sino que creo en la toxicidad de uno mismo. Entonces, mi sugerencia es que no hagáis nada por buscar agradar a otras personas si no estáis de acuerdo. Y que si queréis probar algo, probarlo.
Mi consejo, entre comillas, sería, si ya tenéis algún síntoma de esos orígenes donde vuestra familia os dice que teníais ciertos comportamientos ansiosos, compulsivos, impacientes, lo mejor es no probarlo, porque hay un alto porcentaje de posibilidad de que se empiece a desarrollar una adicción. Entonces, yo ante la duda no probarlo. A mí siempre me han dicho que mi problema fue que he abierto muchas puertas. Entonces, es mejor que ciertas puertas no las abramos. ¿Y qué ejemplo pongo? Yo conozco personas y trabajo con personas que no han probado nunca la cocaína, pero por su personalidad sabemos que si la prueban estarían enganchados a ella. Entonces, puede haber adictos a una sustancia sin haberla probado. Mejor no abrir la puerta. Buen consejo, Alberto, el no abrir esa puerta. Pero me gustaría que aclarases un poquito, ya que has dejado este gran mensaje de no abrir la puerta, ¿qué claves podrías darles a esas personas para que tuvieran una vida más saludable y no entraran en ese campo? Pues para mí, una mente abierta lleva a no solo cerrarme a lo que conozco, sino estar dispuesto a ver otros puntos de vista, otras vivencias de personas diferentes, fuera de mi entorno, y tener diferentes opciones para elegir lo que quiero hacer. Probarlo, ¿vale? Me refiero a probarlo, no a probar a sustancias peligrosas, sino a probar compartir tiempo con ese grupo de personas. O sea, no prejuzgar antes, hacer una idea preconcebida. Entonces, después de estar, pues bueno, en un sitio, en otro, con un perfil de personas, con otro, ver dónde es el más adecuado y, por supuesto, el que más satisfacción me produce de una manera beneficiosa y sana para mí. Y siempre tener un pequeño grupo de personas a las que les pueda compartir mis pensamientos, mis sentimientos y me puedan dar su opinión para tener una visión más amplia de lo que quiero llevar a cabo. Vale, entonces me alegro que hayas especificado bien lo de probar, no a nivel de alcohol ni sustancias, sino que prueben su entorno con la gente que van, dónde se sienten mejor. Me alegro que hayas hecho ese clic ahí para que no haya malos entendidos de que la gente piense, no, probarlo. No, Alberto, ¿verdad? Se refiere a nivel que busquen, que exploren en qué sitio se encuentran mejor. Claro, sí, situaciones de la vida que me puedan despertar un poquito de curiosidad o personas porque se aprende mucho de todas. Como decía al principio, si estoy con una mente abierta y necesitamos relacionarnos los unos con los otros, el ser humano no puede vivir solo y por eso dentro de nuestro grupo lo más conveniente, y es lo que dejo para todos también, aparte de pedir esa opinión antes de abrir puertas, seleccionar aquellas personas que no tienen por qué ser de mi familia biológica, en las que puedo depositar mi confianza 100%, con las que me puedo abrir, que sé que no me van a juzgar, que no me van a criticar, que no me van a aconsejar, y desarrollar algo sobre lo que hablaremos un poquito más adelante, que es un bonito equipo de vida para no sentirme solo en el camino, con personas que me respetan y me comprenden. Muy bueno, de verdad, Alberto. Muchísimas gracias por tus palabras, por tus consejos, por haber dedicado esta tarde aquí conmigo en este gran programa. Te quiero la próxima semana, Alberto? Por aquí estaremos, si la vida lo permite. Perfecto, pues muchas gracias. Ahora me despido de todos vosotros. Desde aquí el programa Abrazándonos, Aprende a amarte y a valorarte. Que tengáis una semana fantástica, radiante. Seguir esos consejos que os ha dado Alberto. Y nos vemos la próxima semana, el jueves que viene. Un abrazo.